Qué bueno que estás acá en Grupo de Dios, escuchando nuestras charlas de Biblia, que son un espacio para conocer los principios que Dios nos ha dejado en su palabra y poder así experimentar el mundo del Espíritu de forma real. Porque sí, la Biblia más que estudiarla se experimenta, así que bienvenidos. Ahora sí, otra vez bienvenidos. Vamos a iniciar. Ha sido un día muy agitado y bueno, el día de ayer también, viendo el poder de Dios, es impresionante lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Con lo poco que muchas veces nosotros creemos que le podemos ofrecer a Dios. ¿Me están escuchando atrás? Y es tan fácil uno menospreciar su propia vida viendo su pequeñez. Eso es supremamente sencillo, ver lo pequeños que somos, lo frágiles, lo incapaces, y a través de ese pequeño discernimiento, quizás disertación que hacemos sobre nuestra propia futilidad, pequeñez, nadidad, como le quieras llamar, solemos menospreciar lo que Dios puede hacer con nosotros, sobre todo y especialmente a través de nosotros. Y durante esta semana el Espíritu me ha llevado a una reflexión, y es: ¿qué necesita Dios de ti? ¿Qué crees tú que Dios necesita de ti? ¿Qué creemos que necesita Dios de nosotros para poder hacer eso que queremos ver, que nuestro corazón realmente anhela ver que se manifieste? Y ante esa pregunta surgen respuestas. Y dependiendo de lo que tú respondas respecto a qué necesita Dios de mí, te va a llevar a un estilo de vida, a una relación con Dios. Y esa relación con Dios va a marcar cómo vivas tu fe, cómo veas a Dios obrar a través, por medio, en tu entorno, en tus circunstancias, a Dios. Y es que yo puedo creer que Dios necesita de mí y responder diciendo: Dios necesita de mí que yo le entregue todo, que yo le entregue mi vida, que yo rinda mi vida a Él. Y, y esa respuesta es correcta. Quien diga que esa respuesta es inválida, pues estaría refutando el principio de la fe. Sin embargo, ¿cómo es entregar mi vida? Y muchas veces entonces quien responde de esa manera entrega su vida, comienza a buscarlo, comienza a leer su palabra, algunos a tener devocionales, asistir a grupos de oración, hacer mucho más intensa la búsqueda de Dios, ir al culto, rodearse de personas. Y mi respuesta es correcto y está muy bien. Sin embargo, hay una trampa en pensar de esa manera, porque la trampa consiste en que tú estás llevando la carga de lo que Dios puede hacer a través de ti. Y ese es el peligro. No toda buena intención, no toda buena actitud, no todas las cosas buenas nos van a llevar a una relación efectiva con Dios, si no entendemos principios fundamentales. Si no entendemos principios fundamentales que nos relacionan con Él o para relacionarnos con Él. Y el principio fundamental para no caer en la trampa de cargar con toda la responsabilidad que supone que Dios actúa dependiendo de lo que yo haga, dependiendo de ser mejor persona o no a través de mí, radica
en entender su gracia. Y el Espíritu me llevaba a reflexionar sobre esto porque durante todo este tiempo me ha venido mostrando que Dios puede hacer todo, todo a través de ti, todo por medio de ti. Y solo necesita algo pequeño de ti. Pero nosotros continuamente estamos condicionando nuestra fe y por eso justificamos no ver a Dios actuando en nuestra vida. Me explico. Dios puede sanar enfermos a través de ti. Dios puede liberar personas. Dios quiere extender tu reino a través de ti. Y solo te pide una cosa. Y esa cosa es fe. Solo te pide una cosa y esa cosa es fe. Porque solo quien camina en fe y empieza a experimentar la esfera de la acción de Dios en su propia vida, realmente va a cambiar esas cosas que a veces quiere cambiar por sí mismo. Viendo a Dios actuar, va a tener una motivación extra para cambiar. Dios necesita muy poco de ti para hacer grandes cosas a través de ti. He visto personas animarse la primera vez que conocen a Dios, salen de un retiro espiritual, tienen una experiencia con Dios. ¿Mm? Ujú. Sí. Hacemos una pequeña pausa acá porque estamos poniendo un poco de masilla. Teníamos un salón reservado en un hotel más grande, pero cambiaron las políticas del hotel en cuestión de una semana. Entonces, seguimos en la búsqueda. ¿Vale? ¿Estamos bien, Mariana? ¿Ya? Continuamos. No, no, no. Mari, continúo. Digo Mari para que no suene a regaño, pues. Sí, no, claro. Bien. Muchas gracias. No te merecemos. ¿Saben lo que me respondió el Espíritu Santo? Quien entienda verdaderamente que yo con lo poco que tú me entregas puedo hacerlo mucho, está entendiendo la fe. Quien comprende con lo poco que nosotros le ofrecemos, lo mucho que él puede hacer, entendió el principio por el cual obra la fe. Y cuando tú ves los frutos de la fe, se desarrolla en ti algo que es motivación, porque ver a Dios actuar te motiva a ver por más. Cuando tú ves un enfermo sanar, pues te animas a orar por otro enfermo para que se sane. Cuando ves que el evangelio es real y es eficaz, pues sigues hablando el evangelio. De lo contrario, sería una carga muy grande, como cuando uno está haciendo un trabajo desmotivado, cuando uno está en la vida sin amar y sin pasión por lo que hace. Y esa pasión surge no de un celo religioso, porque muchas veces el celo religioso lo que busca es adoctrinar, convencer, hacer proselitismo, pero el celo por ver a Dios actuar, cuando sabes que Él te pide tan poco para hacerlo mucho y lo grande a través de ti, te va a motivar y esa motivación es un combustible muy sano para transformar nuestra vida. Y es que existen dos combustibles en la vida espiritual. He notado en las personas que comienzan a tener una relación con Dios como si fuésemos automóviles, carros o un motor, que necesitamos un combustible para pues, la locomoción. Y en la vida espiritual, uno de esos combustibles es el temor, es el miedo.
Pero por otro lado, existe otro combustible que es la gratitud. Miedo y gratitud te pueden hacer avanzar en la vida espiritual. Sí, claro, ambos son combustibles, pero como en la vida ordinaria, no todos los combustibles desarrollan la misma cualidad o la misma calidad de octanaje. Hay combustibles que tienen mayor performance, mayor eficacia para mover un motor, para desplazarlo, y hay combustibles que desarrollan menos octanaje, menos capacidad de explosión y por ende pues son más malos, de más baja calidad. Y he visto personas que por el temor a la condenación, por el temor a hacer las cosas mal, por el temor a violentar una ley, a transgredir un principio, son capaces de realizar grandes cambios en su vida, de caminar y hacer cosas, hasta de parecer amar a los demás. Y Dios permite que guiemos nuestra vida por ese combustible, porque al fin y al cabo es nuestra libertad. Pero detrás de ese combustible, detrás del combustible del miedo, hay algo que se llama la culpa. El vehículo o la persona que está caminando en el espíritu, cuyo combustible es el miedo, va a tener un subproducto de ese combustible, un residuo, así como el residuo de la gasolina en el combustible es lo que expulsa el exhausto. Lo que expulsa el combustible del miedo en nuestra vida espiritual, cuando caminamos bajo ese principio de miedo, es la culpabilidad. Encontrarás entonces que quien camina en temor, camina en culpa. ¿Y qué es caminar en culpa? Es caminar en el menosprecio de sí mismo. La culpa es mirarnos a nosotros y dejar de mirar al resucitado. La culpa es mirar mi incapacidad y no mirar de lo que Dios es capaz. Sí. Yo podría pensar, ¿cuál es la condición del creyente que nos identifica a nosotros? El amor. Y sí, el amor. Pero ¿cómo recibir el amor si yo no creo que Dios es amor? ¿Cómo yo pretendo recibir ese amor si no creo que existe ese amor? Entonces por eso el apóstol Pablo pone en ese edificio la fe. Así pues, nosotros primero creemos y después de creer, intimamos con Dios y siendo permeados de su amor, nosotros vamos a responder en amor. Fíjense ustedes, utilizando el arquetipo de un niño pequeño, por ejemplo. En el arquetipo, utilizando la figura del niño pequeño. El niño pequeño actúa a través de lo que se llaman introyectos. Un introyecto es lo contrario a un proyecto. Proyectar es sacar algo. Es sacar algo de mi interior. Cuando yo proyecto significa sacar adelante, proyectar, que es de salir. La palabra eyectar, proyectar, introyectar. El introyecto es lo que yo extraigo del exterior y lo llevo hacia mi mundo interior. Y si tú ves un bebé, el bebé es como una maquinita cuasi automática que va respondiendo a todos esos estímulos exteriores. Introyecta lo que ve porque todavía no tiene elementos de juicio para poder proyectar cosas. Entonces él se va a través de su entorno, va introyectando y luego va desarrollando una proyección. Así que nosotros somos en el exterior lo que introyectamos en determinado momento.
Entonces, si nosotros introyectamos la palabra de Dios, dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara, lumbrera para mi camino. Dice que la palabra de Dios actúa en nosotros, dice que escudriña hasta lo más profundo del corazón del hombre. Y si nosotros consumimos su palabra, introyectando esa palabra, lo que vamos a exteriorizar es lo que la palabra o el fruto que la palabra produce en nuestro interior. Y entonces el niño, ya en otro contexto, si tú maltratas al niño para quitarle o arrebatarle algo, el automatismo inmediato del niño, del bebé, es dar el golpe. Porque asume que esa es la realidad. Yo lo vivo en mi hogar. Mi hogar, tengo un niño de 5 años, una niña de 1 año, y el niño en su egoísmo, cuando su hermanita toma uno de sus juguetes, el niño va, le arrebata y es mucho más violento porque por supuesto tiene más fuerza, es mayor. Y entonces la niña aprendió, mi hija aprendió que la manera correcta para conseguir algo que quiere es jalonando, es dando un golpe. Entonces hay que hacer toda una remodificación aquí de la conducta y enseñarle que no es así, enseñarle al niño que lo que ella vea hacer al hermanito, ella va a suponer que así es lo que tiene que desenvolverse. Entonces, en la fe ocurre de la misma forma. Cuando yo creo y tengo intimidad con Dios, yo estoy trayendo a mi vida, esa es la realidad de la oración, es traer a mi vida a Dios. Orar es atrapar a Dios. Orar es imbuirme de la realidad de Dios. Orar es mucho más que pedir. Pedir es lo último de la oración. Lo último. Muchas veces decimos, ay, estoy orando. Y no, ay, estoy haciendo una lista de peticiones. Eso no es orar. Eso es una petición. Mira cuánto oro. Y uno dice, ¿qué persona para orar? Resulta que le está haciendo un checklist interminable a Dios y siente que tiene una vida muy piadosa porque hace un checklist muy amplio. Eso no es Dios. No es un checklist de supermercado espiritual hacia Dios, por muy bonitas que sean nuestras intenciones. Orar es el arte de atrapar a Dios en tu vida. Esa es la verdadera oración. El que logre atrapar a Dios, traer la atmósfera de Dios a tu vida. Ese es el verdadero propósito de la oración. El checklist es parte de la oración, pero es una parte accesoria, no es la principal. Por eso nuestro Señor nos enseñó a orar, nos enseñó cómo orar, cómo debemos orar. Entonces, en la reunión de oración, vámonos a reunir a orar en familia. Y resulta que la reunión en oración en familia es pidiendo por el trabajo de uno, por el novio de la otra. Por Dios, prospéranos en esto. Y Dios me imagino allá, en el séptimo cielo, mirando, ¿será que no les quedó claro el Padre Nuestro? No, parece que no les quede claro, porque en vez de entender lo que dice, lo repiten todo el tiempo. No les queda. Sí, a mí me gusta cuando lo repiten, pero si no lo entienden, primero entiendan y después repitan. Porque si no entiendo y repito, entonces, ¿qué estoy repitiendo? Si no entiendo, estoy perdiendo el tiempo. Si yo repito cosas que no entiendo, estoy perdiendo mi tiempo. Y por eso no vemos resultados en nuestra vida espiritual. Porque no comprendemos los principios. Y nos volvemos tan automáticos, tan mecánicos. Pablo, ¿estás diciendo entonces que no podemos repetir el Padre Nuestro? ¿Qué estás diciendo? Blasfemia, me rasgo las vestiduras. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, entendamos primero. Y el que entiende, repita lo que quiera. Pero si no entiendes, mejor busca entender y después repetir. Porque entonces tu repetición va a ser consciente, va a tener autoridad y va a tener poder. De lo contrario, pierdes el tiempo. Atrapar a Dios es el resultado de la oración. Por eso entonces la fe, creer en Dios, yo me lleno de su amor e introyecto su amor.
¿Y qué pasa como el niño pequeño? Volviendo al ejemplo. El niño pequeño exterioriza lo que aprende. Y si tú en oración atrapas a Dios y su atmósfera, entonces lo que tú vas a proyectar en tu vida es realidad de Dios. Es expresar a Dios, es expresar el Evangelio. No usemos términos de psicología, usemos términos de programación, el input y el output, entrada y salida, como los televisores. Y podemos utilizar cualquier cantidad de términos de medicina, términos de física, lo mismo. Pero lo que tú recibes de Dios en oración es lo que vas a proyectar. Y el amor que tú recibes de Dios está por encima de un principio que es el fundamento de todo, que es la fe. Pablo está diciendo que la fe es superior al amor. No es superior. Pero en este mundo nos es necesario primero tener fe para poder recibir el amor de Dios. No al revés. Salvo situaciones en las que Dios te encuentra y tú dices, tuve un encuentro con Dios, pues ahora creo. Pues le pasó al apóstol Pablo. No creía, se encontró de frente con la luz del amor de Dios y pues ya creo, pues ya apareció, ya creo. Y entonces fue como a la inversa. Pero yo un día tuve que creer en alguien que no veía. Y creyendo en ese alguien que no veía, pues ahora lo veo. Y no solo lo veo, sino que lo veo actuar y extenderse. Y así crece su reino. Entonces, y así abundáis en todo, en fe como principio. Perdónenme haber detenido, me detuve mucho ahí. En palabra, en fe, en palabra. ¿Qué quiere decir palabra? La palabra de Dios. En ciencia, en conocimiento. Miren que aquí la palabra ciencia es gnosis, en griego, y gnosis es conocimiento. No gnosis como el gnosticismo, pues, sino gnosis en tanto al conocimiento de Dios. Y miren el orden, fe, y la fe ¿en dónde debe ser puesta? En la palabra. ¿Y la palabra qué trae? Conocimiento. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, no escribía nada por azar. Aquí no hay un efecto azaroso en lo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo. Esto es una cadena causal, consecuente, lógica. Fe, palabra y ciencia. En toda obra de celo y amor hacia nosotros. El amor, como consecuencia de ese encuentro con Dios, del conocimiento, es una manifestación natural. Y amor hacia nosotros, así abundéis también en esta obra de caridad, refiriéndose pues a aquella colecta que ellos mismos habían dispuesto. Verso 8. No os lo digo como imponiendo un precepto, porque el apóstol Pablo sabía que lleno del Espíritu Santo hablando, entonces cargado de esa autoridad, podría ser que ellos confundiesen, que lo que él estaba hablándoles fuera como una especie de imperativo, una orden, una regla que tenían que cumplir. Pero de ninguna manera es así, entonces por eso él aclara y dice, sino en vista de la solicitud de otros y para que probéis lo sincero de vuestra caridad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor nuestro, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza. Y os aconsejo esto. Es un consejo apostólico, ¿cierto? Verso 10. Y os aconsejo esto, puesto es lo que os conviene a vosotros, que desde el año pasado habéis sido los primeros no solo en proponeros esta obra, sino en realizarla. En atención pues a aquello que ya les estaba diciendo. Verso 11. Procurad pues ahora llevarla a buen término, a fin de que según la prontitud de la voluntad, así sea la ejecución de aquella, conforme a nuestras facultades. Cuando está pronta la voluntad, es aceptada en la medida de lo que se tiene, no de lo que no se tiene. O sea, uno no puede dar de lo que no tiene, y por más que se lo proponga, no puedes dar de lo que no tienes. Verso 13, porque no se trata de que viviendo otros con desahogo, viváis vosotros en estrechez, sino que haya igualdad y ahora,
vuestra abundancia alivie la escasez de aquellos, para que asimismo su abundancia alivie vuestra penuria, de manera que haya equidad, según está escrito, ni el que recogió mucho abundaba, ni el que recogió poco estaba escaso. Entonces, el principio que el apóstol Pablo nos está dando acá es el principio sobre el cual se erige la mayordomía. La mayordomía es un principio de toda persona creyente, de toda persona que comienza a caminar con Dios. ¿Y en qué consiste ese principio de mayordomía? La mayordomía no es nada más y nada menos que saber que todo lo que tú recibes desde que adoptas una nueva naturaleza proviene de la gracia de Dios. Y como proviene de la gracia de Dios, entonces tú ya te desentiendes de la carga de tu provisión. No es volverse irresponsable, es saber que todo lo que tienes le pertenece a Dios. Y algunos dirán, no, pero qué tristeza, yo me lo trabajé. Pero te pongo este ejemplo para que comprendas mejor lo que el apóstol Pablo está tratando acá, que es el principio de la mayordomía. Imagínense en una finca, quienes acá no conocen, pues si uno hayan tenido una finca o el que tiene una finca, el tío, el primo, quien sea. Generalmente las fincas son cuidadas por un mayordomo. Y el mayordomo, cuando le falta algo, ¿qué es lo primero que hace? Él lo pide al patrón. Patrón, vea, se me acaba el cuido para las bestias, se me acaba el cuido para el animal, se me acabó esto, no tengo esto para fumigar. Pero sabemos que el buen patrón mes a mes va a pagar el salario de la persona, del trabajador, del mayordomo. Por lo tanto, haya o no haya provisión para el ganado o para las flores o para el cultivo, para lo que sea que se haga en esa finca, el mayordomo está tranquilo. Si hace su trabajo está tranquilo porque él sabe que es problema del patrón y no de él. Entonces se relajan, se pone a ver televisión mientras le mandan pues la cotica aquella para que pueda sostener su heredad, la hacienda, la finca. De manera entonces que nosotros asumimos lo de nosotros como de Dios. Es muy fácil tener esa actitud en el corazón, porque entonces se rompe algo tan arraigado que nosotros tenemos, y es que en su palabra Él dice algo que yo decía, Dios, pero yo he visto males peores, como la brujería, la hechicería, cosas muy duras del ser humano. Pero Él dice algo sobre el corazón del hombre que siempre me ha puesto a meditar mucho. Apenas ahora he venido entendiendo el poder de esta realidad. Ustedes entenderán más que yo de esto. Yo apenas estoy entendiendo ahora. Y Él dice, raíz de todos los males es el amor y el apego al dinero, dice Él. Y yo decía, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Yo he visto gente que hace cosas más terribles, pero no había detenido en la expresión raíz de todos los males. Y si te das cuenta, el problema no es el dinero en sí. El dinero es un medio, ¿no? Es un medio para conseguir un fin. Pero las personas van detrás del fin de ese medio. Y el fin de ese medio, el fin del dinero, uno de los fines del dinero es la seguridad. Digamos que es el más pasable y el que todos buscamos. El dinero para la seguridad. Hay otro donde el corazón se tuerce más y pasa de la seguridad al poder. Y otro que es menos peligroso que el que busca ese medio para el poder, es el dinero para proyectar que soy feliz o para proyectarme mejor que otro. Y cómo ese medio es capaz de tentar y desviar tanto el corazón a diferentes puntos, empezando por la seguridad, que es un temor, yo diría que innato en casi todos nosotros. El dinero para la seguridad, y uno dice, ay, con que yo llegue a fin de mes y tenga para todo, y para preparar unas vacaciones a mitad y a fin de año, yo ya me doy por bien servido. Bueno, quizás ese no va a estar tentado por el poder y no necesita proyectar con dinero una imagen, pero
no ha comprendido ni el 1, ni el 2 y el 3, ni el menos extremo, ni el medio extremo, ni el más extremo, ha comprendido la mayordomía en el corazón. Quien comprende la mayordomía sana su corazón y va a recibir providencia de Dios. Va a ser una cosa maravillosa. Dice: porque no se trata que viviendo otros con desahogo viváis vosotros en estrechez, sino que haya igualdad y ahora vuestra abundancia alivie la escasez de aquellos, para que asimismo su abundancia alivie vuestra penuria, de manera que haya equidad. Según está escrito, ni el que recogió mucho abunda, ni el que recogió poco estaba escaso. Y esta situación de mayordomía es utilizada, este pasaje es extraído del Éxodo, cuando el pueblo de Israel está saliendo y van por la península del Sinaí recibiendo el maná que cae del cielo. Entonces muchos de ellos corrieron, porque habían pasado hambre, corrieron a acumular mucho maná. Yo creo que yo me apunto, yo hoy recojo mucho. Yo no, con el hambre que pasó, el cuento de la cigarra y la hormiga, yo me voy a ir a acumular y a guardar. Entonces yo voy allá y tomo el maná. Yo me hubiera tumultado a coger maná para que... Y bueno, y si tienes familia, pues más, ¿no? Pero Dios reprende al pueblo de Israel y les dice que no recogerán más de lo que necesitan. ¿Por qué? Porque les estaba enseñando a confiar. Yo soy su proveedor. Si yo les di comida una vez, yo no los voy a dejar sin comida. Y los que aún sucumbieron en su corazón al temor aquel de lo que no tuvieron en el pasado, y es que me encuentro muchas personas que cuando en su infancia sufrieron mucha escasez, por lo general, por ese mismo temor, es una necesidad de acaparar, de proyectar, de tener, de sostener, y así mismo ven a Dios. Y así mismo ven a Dios, pero porque no le conocen. Muchas veces esas actitudes que tenemos intrínsecas no nos permiten disfrutar gracias que Dios nos quiere entregar. Y no estoy predicando aquí ni prosperidad ni abundancia. No se confunda lo que estoy diciendo. Estoy hablando la providencia y confiar en que Dios provee. Porque Dios provee maná, pero Dios también provee un trabajo conforme a tu corazón. Y miren esto, los que acumularon ese maná comenzó a dañarse en ellos y a volverse un problema para el que lo acumulaba. Y de esa manera fueron entendiendo que Dios era su Dios, que Dios era su Padre, que Dios era su protector y su proveedor, que Él era el dueño de la finca y que ellos eran los mayordomos, que lo único que tenían que cuidar era su palabra en medio de todas las naciones. Ellos solo tenían que cuidar su palabra y ya está. Ese era su único fin. Ser mayordomo es ser libre de la carga de mi provisión. Es ser libre de la falta de fe en un Dios que provee. Tener la libertad para poder ocuparse de lo importante. Tener la libertad para poderse ocupar de lo que realmente es prioritario, de lo que realmente es importante, así es. Y eso suena muy lírico, muy bonito, muy idealista, pero cuando tú realmente caminas con Dios y te das cuenta que Él provee, es impresionante. Y hay que enseñarlo, hay que enseñar la mayordomía para que descansemos en la fe. Me puedo detener en la mayordomía mucho rato, porque hay mucha tela que cortar. Hemos dado charlas de horas sobre la mayordomía y de cómo empezar a practicar eso y a ir limpiando el corazón, digámoslo así, de esos traumas, para que el corazón, para que Dios no diga sobre nosotros: raíz de todos los males es el amor que tú le tienes al dinero, sino poder recibir lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios: abundan en fe y abundan en caridad. Capítulo 9, verso 1. Pues cuanto al socorro en favor de los santos, no es necesario que yo os escriba. O sea, no les tengo que escribir que ellos tienen una necesidad. Versículo 16. Por eso les digo. Eso sí me gusta. Una trampita pequeña, pero verso 16. Y gracias
Y gracias sean dadas a Dios que puso en el corazón de Tito esta solicitud por vosotros, pues no solo acogió nuestro ruego, sino que solicitó por propia iniciativa, partió a vosotros. Y con él enviamos a otro hermano cuyo elogio en la predicación del Evangelio está difundido por todas las iglesias. Yo creo que esto lo dije en la charla pasada. Sí, creías que era Apolo. Exactamente, muy bien. Tú tienes buena memoria. ¿Te acuerdas de los evangelios del día? ¿Cuándo fueron los últimos 3 hacia atrás? Y yo me acuerdo que tú te acuerdas. Verso 21. Pues procuramos hacer el bien no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Enviamos con ellos a nuestro hermano cuya solicitud tenemos bien probada con frecuencia en muchos negocios y ahora se ha mostrado muy solícito por la gran confianza que tiene en vosotros. Por lo que hace Tito es mi compañero y cooperador entre vosotros. Cuanto a nosotros, hermanos, enviados son de las iglesias, gloria a Cristo. Mostrad pues para con ellos vuestro amor a la cara de las iglesias y a la verdad de los encomios que he hecho con vosotros. Es decir, ellos fueron posiblemente Apolo y se fue con Tito y otros 2 hermanos que no nos mencionan fueron a los Corintios y a tomar la colecta para alcanzar a Pablo que se encontraba en Macedonia. Pero no era para Jerusalén. Lo que pasa es que él pasaba en Macedonia lo recibía, después iban a embarcarse y ya iban a Jerusalén. Capítulo 9. Pues cuanto al socorro en favor de los santos, ahora sí, no es necesario que yo os escriba. Conozco vuestra pronta voluntad, que es para mí motivo de gloria en vosotros ante los macedonios. Pues Acaya, que era la región nombrada por Roma, ¿cierto? Era la provincia romana de Acaya, que comprendía todo ese territorio griego, pues Acaya está apercibida desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a muchos. A pesar de esto, envía a los hermanos para que nuestra gloria en vosotros no resulte vana en este asunto y que, según he dicho, estéis dispuestos. No sea que al llegar los macedonios conmigo os encuentren desprevenidos y quedemos confundidos nosotros, por no decir vosotros, en este negocio. Por eso he creído necesario rogar a los hermanos que anticiparan el viaje y preparasen de antemano vuestra prometida bendición, y con esta preparación resulte obra de liberalidad, o sea, de generosidad, y no de mezquindad. ¿Vale? El apóstol Pablo está hablando un lenguaje súper técnico, ¿no? Está hablando simplemente, aquí no está hablando de cosas espirituales profundamente, sino está hablando de la colecta y lo que es el amor por los hermanos. Y se me pasó algo del capítulo 8, antes de entrar al verso 16, el pasaje donde él dice que el alivio de unos, el agotamiento de unos hará descansar al otro. Y esto nos muestra a nosotros que en la iglesia debe haber un acto de reciprocidad. En la iglesia no es como una universidad donde tú creces y sacas 5 y el de al lado está perdiendo el examen, está confundido, no entiende, y tú vas derechito y vas donde el profesor, terminas tu examen, el profesor es Dios, San Pedro es el monitor, te pasa ahí al escritorio del profesor y él te dice, aprobado, ven. Y el de atrás ¿qué? Entonces el Señor te va a decir, wow, casi sacas 5, pero no entendiste lo fundamental, 0. Vaya, ayúdele al otro. Porque nada le sirve su camino solitario sin el otro. Pablo, de pronto lo que buscaba el apóstol no era impregnar un poquito de esa cultura judía a esos gentiles, esa cultura judía que siempre ha sido solidaria. Seguramente el apóstol Pablo estaba curtido en la solidaridad entre el pueblo judío, que de alguna manera se transfunde a la iglesia, pero va más allá que el mero judaísmo, sino la unión espiritual de la iglesia. Más allá que un cooperativismo étnico, lo que el apóstol Pablo nos está demostrando acá es
la unión espiritual del cuerpo de Cristo, donde el crecimiento del uno sin el otro es cero. Pues entendido como cero inválido, pues. Así que si tú creces y ves que el hermano del lado no está creciendo, tu crecimiento de nada sirve. De nada sirve. Porque si tu crecimiento no se expresa en un acto de amor, estás demostrando que poco estás creciendo. Que poco estás creciendo. Es crecer en comunidad. Así es. En iglesia, en hermandad, con el perdido. Y en últimas, cuando tú tienes ese encuentro con Dios, ese es el único amor que no es egoísta. Es el único amor que, Ningún amor es egoísta como tal. que te provoca compartir con todo el mundo. Así es. Solo por el hecho de darse. Y ya. ¿Por qué? Porque hay que dar y ya. Dios es un ser que constantemente se está dando. Dios es un dar continuo. Una manera menos bonita de definir a Dios, que no se puede definir, por eso digo menos bonita, es el ser que siempre se da. Sí, porque el objetivo de ese crecimiento no es otro, sino que dar. O sea, no crece espiritualmente para uno mismo, nunca. Nunca. No existe. Crecimiento para tenemos cooperación y reciprocidad en el círculo. Así es. Total. Así es. Pero es que en el cielo tiene una realidad tan diferente a la tierra. En el cielo, tu crecimiento depende del crecimiento de tu hermano. Tu crecimiento depende del crecimiento del otro. Tu alivio depende del alivio del otro. Que nadie se engañe. Que nadie se engañe creyendo que está creciendo en el espíritu sin amor. El amor no es la ternura. Muchas veces se confunde amor con ternura, con una persona servicial. No. Yo puedo no tener amor y ser servicial. Y ser servicial porque lo aprendí. O porque quiero proyectar una imagen buena de mí mismo. Servir y ser egoísta al mismo tiempo. Claro, que cada quien examine su corazón. Pero qué rico uno descubrir que sirviendo es egoísta. Qué rico. Porque el que lo descubre, pues lo va a dejar de ser. Peor el que no lo descubre. Y siempre, en todo lo que hacemos, va a haber algo de nosotros. Siempre va a haber un ego, un yo. Pero, ¿sabes que hay algo que a Dios le gusta y es saber que el bien paga? He visto tantas personas, pero esto es a donde quiera que voy. No hay lugar en el que yo no haya escuchado, es que ser bueno es tan difícil, es tan duro, es que a la gente mala le va bien. Esa es una falacia, eso es una mentira que yo verdaderamente veo. Al que le va bien, el bien paga. Al que le va bien es al que entiende el amor. A ese sí va a entender que es que le vaya bien. De verdad, paga, funciona. Es una excelente inversión. Es el mejor CDT. Hasta por ser pragmático, amar al otro, paga, funciona, ayuda, es práctico, te hace mejor, te mejora, te trae frutos. Es una inversión. Bueno, pues voy a empezar a amar por inversión. Válido, hágalo. Que la inercia del amor lo va a terminar atrapando. Usted va, y ese yo que quiso hacer eso por practicidad, por simplemente que funcione ya, por pragmatismo, va a terminar enredado en el amor y el amor se lo va a llevar por delante y va a decir, definitivamente paga, y se lo va a devorar, lo va a atropellar. Esto era lo que el Señor nos quería transmitir, todo el tiempo quiere transmitir eso. Sí paga, sí es bueno. Que haciendo torcidos va mejor, eso es mentira. Pero es que los que piensan eso son los que piensan en el dinero. O sea, cuando piensan una persona es que el que hace mal le va bien, es porque están pensando solamente en la plata, no en lo otro. O porque lo han aprendido simplemente, o porque están pensando eso, porque eso es lo que se dice, y uno termina repitiendo lo que escucha por ahí.
Qué bueno ser grabadoras de lo bueno, ¿no? Y no grabadoras de lo mezquino, de lo malo. Bueno, ya saben que si alguien tiene o encuentra o tiene alguna conexión o un salón para reunirnos de más o menos 120 personas en una fe temporal, hasta 120 personas, si alguien de pronto tiene la conexión o conoce, si no lo hacen saber, por favor. Pablo, pero hablabas de que Sí. lo malo no es el vehículo que puede dar el alimento, y normalmente decimos que la vida no regala nada, todo lo cobra. Ah, sí, pero esa es ya la conclusión, es una conclusión ya del que sabe que no, ¿no? Del que dice no, definitivamente puedo decir que no. Y conozco pues muchos casos, ¿no? Bien, capítulo 9, verso 6. Pues os digo, parafraseando al apóstol Pablo, el que escaso siembra, escaso cosecha. Le preguntarán, ¿y Pablo por qué nos está hablando de todo eso? Para poder introducir lo que se viene, ¿no? El que escaso siembra, escaso cosecha. El que siembra con largura cosechará. Esto es un principio espiritual, es un principio agrícola que se representa igualmente que se puede traer, extrapolar a la vida espiritual. Si yo siembro tiempo, tiempo recogeré. Si yo siembro amor, amor recogeré en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces dice, yo voy a sembrar zapatos, pues recogeré zapatos. Yo hice el experimento. Seguro, yo sí funciona. ¿Lo has hecho? Es increíble. Es increíble. Todo lo que sembramos es un principio espiritual, universal. Y los principios espirituales universales operan como las leyes universales de la materia, de la física. Por ejemplo, independientemente de la intención o de la facultad moral que tenga quien practique ese principio. Hay un dicho, el que da con una mano recibe con la otra. Sí, está bien, es así, porque la siembra siempre es pequeña y lo que recoge siempre es más grande. Una semilla es pequeña, la cosecha es mayor que la semilla. Miren esto, la capacidad de dar en el corazón. Muchas veces decimos, bueno, no sé qué, pero yo qué siembro. Siempre uno no puede sembrar lo que no tiene. De lo que tiene. Siembre lo que tiene. Tiene tiempo, de tiempo, y va a recibir el tiempo de los demás. Tenemos oídos para escuchar. Hay tanta gente que necesita ser escuchada. Me sorprende a veces sentarme con personas y tener conversaciones de 2, a veces hasta 3, se me han ido hasta 5 horas, una sola persona. Si es una mujer, a veces se suma un poquito el tiempo. No lo digo que suelen, porque utilizan más palabras que nosotros los hombres. Y yo de pronto me dice, pasa un párrafo, está contando una anécdota, algo que le causó dolor o sufrimiento, o una circunstancia complicada, y yo de pronto pienso que va a cerrar el paréntesis, entonces yo alzo la mano y hago así, y me mira y sigue hablando. Entonces yo después como que me la pienso 2 veces, pasa un momento, e intento levantar la mano otra vez como, y sigue hablando. Y comprendí que muchas veces las personas no están buscando una solución a su problema, sino ser escuchadas. Es increíble. Y yo quiero ofrecer una solución. Yo digo, no, pero esto es muy fácil. Mira, tú pones la fe, la usas así en esto. Mira, no te preocupes. Y no interesa. O sea, entra por aquí. Y si acaso si me dejan hablar. Y cuando termino de escuchar, yo me tomo por lo menos 3 granizados. Y termino de escuchar. Y después,
por lo general escucho lo siguiente. Ay, necesitaba tanto esto, Dios es tan bueno, y yo. Bueno, oramos. Bueno, oremos. Y entendí que el tiempo para escuchar es también supremamente necesario. Y que hay personas que necesitan ser escuchadas. No que le resuelvan su problema, sino ser escuchadas. Y es impresionante eso. Hasta eso puedes sembrar. Hasta eso tú puedes sembrar. Siembra a tiempo y examina qué recoges. Quien siembra a tiempo, ¿qué recogerá? Una semilla de tiempo, ¿qué cosecha dará? Empieza a intentarlo. ¿Y qué pasa, Pablo? Todos aquellos que hemos nacido en una cosecha muy fructífera y la hemos vivido toda la vida, y ha sido tanto lo que se ha dado que no pensamos en sembrar nada. Solamente el día que nos falta algo es el día que lo usamos. Porque el verdadero agradecimiento de conocer más en la pobreza. Lamentablemente sí, mas cuando caminamos con Dios en gratitud de todo. El apóstol Pablo tenía una frase. Es que hay veces que es tanta la cosecha que no necesitamos acordarnos de, estamos viviendo en el cielo. Sí, pero ¿sabes cuál es la mayor Pero cosecha? es una gracia que nos da porque lo teníamos todo. ¿Sabes No qué? había necesidad de pensar en ello. ¿Sabes qué decía? Te escucho. Es por molestar. Así es. Me puse rojo yo aquí. Para muestra un botón. Muy bien. Esto es maravilloso. Los seres humanos somos muy hermosos. Yo creo que hay dos cosas que Dios, que se conservan, el del cielo, que podemos vivir del cielo en la tierra. Una de ellas es la risa y la otra es el amor. Son dos cosas que están presentes en el cielo y en la tierra. En el cielo no están en un éxtasis místico, en el cielo se ríen. Dios se ríe. Dios se ríe. Esa es la puerta de entrada para Dios. Sí. Dios se ríe. De las cosas que hacemos se ríe. ¿O qué parte de nos hizo a su imagen y semejanza no entendemos? Él inventó la risa. ¿Quién ha visto un caballo riéndose? Parece que se ríen a veces, pero no. No se ríen. Sí, cuando no toman la Sí, pareciera, ¿cierto? Pero la risa es un regalo del cielo. La risa es una facultad del Espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Pues os digo que el que escaso siembra, que quien siembra a tiempo, hagan el experimento a ver qué se cosecha con el tiempo, que es algo tan ambiguo, ¿no? Tan extraño. Escaso, el que siembra con largura cosechará. Cada uno haga según se ha propuesto en su corazón. O sea, la siembra uno debe proponer, es normal, como el sembrador que sale y dice, bueno, yo tengo acá tantos acres de tierra, por lo tanto, separo, hago aro, preparo la tierra y necesito en cada surco cabe tantas semillas, con el potencial que tiene cada semilla, y propone pues, de acuerdo a su tierra, cuánto voy a poder. En este caso, la tierra, para nosotros sembrar, son las circunstancias, es el mundo, es el entorno, son las personas que nos rodean. Las personas que nos rodean es la tierra y es el entorno. ¿Cierto? El sembrador somos nosotros, y la semilla está en el corazón. Nosotros sacamos del recipiente de nuestro corazón la semilla que queremos sembrar. Entonces vamos a ver qué pasa. Dice él: cada uno haga según se ha propuesto en su corazón, no de mala gana ni obligado. Entonces aquí, ¿se imaginan, por ejemplo, algún movimiento? No creo que existan, no creo que existan por lo menos, pero movimientos en los que
se predica Malaquías 3:10 mucho, más de la cuenta. Malaquías 3:10 dice lo siguiente, 2 puntos, abro comillas. Dice, probadme en esto y llevad al alfolí, y yo abriré al alfolí, pues, donde llevaban los diezmos los israelitas, los judíos. Y probadme en esto y yo llenaré sus esclusas, abriré las esclusas, las ventanas de los cielos, y hasta que os sobre y os abunde. Y eso es una promesa y eso es verdad, eso es real. Pero entonces muchas personas, obligados o por no quedar mal, empiezan a hacer algo. Dice, no de mala gana ni obligado. O empieza a hacer cosas, es que hay que hacer esto. Y en la iglesia no hay que hacer absolutamente nada. Nadie te puede obligar a nada. No estamos obligados nadie a nada. Eso va en contra del Evangelio. El Evangelio es la expresión de tu nueva naturaleza. Encuentra a ver qué hay en tu nueva naturaleza. En algunos eso se da muy rápido, el dar su tiempo, el escuchar a otros, el ayudar en diferentes puntos, cada uno según se proponga en su corazón y según lo que tenga. En otros no. Y eso es lo bonito de esto. No de mala gana ni obligado, que Dios ama al que da con alegría. Entonces, Y al que le piden personalmente, pues porque eso es como una presión ahí súper tesa, que digamos se quedan como obligados, o sea, como que les llaman a pedir. entonces tú dices, ¿has leído la carta del apóstol Pablo a los Corintios? Dice, ve, yo tengo mala gana y me siento obligado. Y ya. O sea, Pablo, que si libre nacimos, no debemos de tener mandamientos. No, Porque si nos hacen libres, ¿por qué nos tienen que mandar a vivir de otra forma diferente? es correcto. La libertad verdadera en Cristo es la expresión de tu nueva naturaleza, genuina y pura. ¿De quién eres tú en Cristo? Es que después de ser criado en la religión católica, da el de abandonar una religión. Es una mala interpretación de, porque si tú lees el catecismo te llama a eso. Es una mala interpretación de, que nos hace parecer como si fuera, pero no lo es. Pero ahí está escrito lo que es la gracia. Pablo, yo quería pues como sumarle a todo esto lo que escucho, es que cuando hacemos esto, lo hablabas en estos días en el programa, cuando hacemos algo Muy con bien. fuerza de voluntad, nos agotamos, nos cansamos, entonces empezamos a hacer las cosas como por una obligación, y ahí es donde abandonamos muchas, digamos, como creencias, o dejamos, o sea, digamos como que si yo voy a la iglesia y doy este diezmo, ahí me va a ir bien, pero es que no lo estoy haciendo por gracia, sino por fuerza de voluntad. Entonces, eso es lo que yo quería como retomar en esto que yo escuchaba, yo hasta me confundía, yo, pero entonces ahí es donde entra. Si yo hago por fuerza, me estoy agotando. Es verdad. Sin embargo, estábamos hablando de los principios universales y espirituales. Y gracias por hacerme aterrizar nuevamente allá porque me perdí y sabía que lo iba a decir. Un principio universal de la fe es, aquello que yo siembro, eso recojo en abundancia, ¿verdad? Yo puedo sembrar con mala gana o con buena gana. Yo puedo sembrar con mala gana y buena gana. Yo puedo saltar de buena gana y disfrutar la inercia que me produce a mí, la fuerza gravitacional o la gravitación, porque no es una fuerza en realidad. ¿Cierto? El principio de gravitación universal. Yo disfrutar, ¡ay, qué rico saltar! O saltar de mala gana porque hay que saltar. El principio de gravitación universal va a operar para el que salta de mala gana o para aquel que salta de buena gana. El principio de yo sembrar de buena gana o de mala gana va a producir lo mismo. O sea, pues, que la cosecha no es afectada por mi estado de ánimo. Pero esa no es la actitud del creyente. Yo puedo utilizar un principio universal en mi propio beneficio. Yo sé que si siembro esto, recojo esto. Y ese principio que es universal, independientemente de mi actitud, va a operar a mi favor. Y esto lo saben y lo han recogido, por ejemplo, muchos del movimiento de la nueva era,
que han tomado. No recuerdo, un estadounidense que ha escrito muchos libros de metafísica. Él murió hace algunos años, y en su tiempo que leí algunos de sus frases, de sus textos, cuando yo empecé a leer la escritura, la palabra de Dios, me di cuenta que todo lo tomó de acá y lo llevó a otro contexto. Y el principio de la fe que vemos en Hebreos capítulo 11 es pues la fe, la esperanza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, dependiendo de la traducción, y lo toma casi literalmente y empieza a desarrollar toda una teoría cuántica a través de ese versículo que ya está en las Escrituras y que es algo tan simple, y cómo lo vende como una nueva teoría cuando ya estaba completamente acá. Y saben que igualmente opera sobre justos o sobre injustos, los principios universales y espirituales. Pero entonces él dice, nosotros no debemos ser así, sino que debemos obedecer a esa nueva naturaleza. Y dice, no de mala gana ni obligado, que Dios ama al que da con alegría. Esta expresión, Dios ama al que da con alegría, también puede ser una fuente de presión. Mire, denos que Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para acrecentar en vosotros todo género de gracias, para que, teniendo siempre y en todo lo bastante, abundéis en toda obra buena. Según está escrito, con largueza o con generosidad repartió, dio a los pobres su justicia y permanecerá para siempre. Está hablando de la actitud correcta del corazón y de mirar la necesidad del otro como mi propia necesidad. Quien entiende eso no necesita saber teología, no necesita saber nada. Pablo, lo tiene todo. ¿De dónde se extrae esa frase de ese versículo? Salmo 112, verso 9. El que da la simiente, verso 10, el que da la simiente al que siembra, también le dará el pan para su alimento. El que da la simiente al que siembra, simiente viene de semilla. El que da la semilla al que siembra, podemos traducirlo de esa manera para que se entienda. O sea, Dios, el mayordomo, ¿quién le compra, principio de mayordomía? ¿Quién le compra la semilla al mayordomo? El jefe, el patrón. Entonces es Dios el que nos da la semilla para poder sembrar. Entonces uno dice, mira Dios, es que yo estoy dando esto, y Dios te dice, no, tú no estás dando nada, yo te di la semilla para que tú la pusieras a producir. Yo te di dones, eso tiene que ver con la parábola de los dones y los talentos. Opera para lo mismo. Todos nosotros venimos a este mundo con un equipamiento espiritual, humano, material y potencias humanas. En la medida en que tú pongas esos talentos y esos dones al servicio de los demás, entendiendo cada don como una semilla, tú dices, bueno, ¿esta semilla de dónde viene? Yo no me la produje, yo no me creé a mí mismo, perdón. Yo recibí algo de Dios, entonces Dios te dice, pues bueno, si tú pones la semilla que yo te di a dar frutos, vas a cosechar un montón de cosas y vas a poder tomar de todos esos frutos. El bien paga. Dice entonces, el que da la semilla al que siembra, también le dará el pan para su alimento. El mayordomo, o sea, le va a pagar, y multiplicará vuestra sementera y acrecentará los frutos de vuestra justicia. Los frutos de vuestra justicia es todas las obras que yo hago conforme a la voluntad de Dios. Entonces tú siembras y dices, ay Señor, no se preocupe, siga sembrando. Ay, yo no estoy viendo la cosecha, no se preocupe. Hay diferentes tierras y hay árboles que crecen, se demoran más que otros. Hay unos que tú los siembras y empiezan a fructificar y sale el primer frutico por allá a los 3 años. Hay otros que dan y revientan ahí mismo. A veces si es una hortaliza, a veces si es una fruta, dependiendo las que son árboles que necesitan más tiempo, los que absorben más agua del suelo, si es aguacate, si es limón, si es naranja, todos tienen un tiempo determinado. Pero eso sí, todos cuando vienen de una buena semilla van a dar un fruto a su tiempo. Se los dice alguien que no se atrevería a enseñar esto
sin antes haber experimentado que es real. Me gusta ese nombre. Verdaderamente es verdad. Siembra. A veces no vas a ver. Hace años tuve la oportunidad de ver una película, Faith Like Potatoes, fe como de papa. Así ese es el título de... Está en la aplicación que yo mandé de la Biblia. Sí, bueno. Y muestran cómo pues, los cultivadores de papa prácticamente es un acto de fe cultivar papa. O te quebras con la semilla o te sacas la fortuna. Sal siento, tú vienes de una región donde se siembra, entonces entiendes. Y la película, basada en una historia real, habla como en un campo australiano, si no mal no recuerdo, una familia empieza a tener un encuentro con Dios y sembraban papas, y el Espíritu le muestra que la fe debe ser como el que siembra papas, ¿cierto? Y tú no sabes qué hay debajo. O el matrimonio igual. Y el fruto a veces demora un poco. Pero la papa tú no sabes cómo está. Uno ve, por ejemplo, cuando siembra un árbol, bueno, le entró esto, entró este animalito, entró este bicho, fumiguemos, a este hay que echarle agua, y tú puedes más o menos verlo. Pero cuando siembras papa, cierre los ojos y ore y rece y tenga fe, porque usted no sabe de ahí para abajo qué hay. Como cuando compra yuca, no sabe cómo Igual, funciona, opera el mismo principio. Usted entierra y dice, bueno, esperemos a ver cómo está. Así opera la fe del que siembra, pero siembra con fe y expectativa, que a su tiempo, si sembraste la semilla de tus dones y tus talentos, va a dar frutos. Algunas se tardarán un poco más, otras se darán más rápido. No te preocupes. Bueno, estoy sembrando tiempo y a ver mañana qué pasa. Entonces yo siembro tiempo hoy y estoy esperando al otro día a ver qué recojo. Eso sí, le vas a sacar una sonrisa a Dios porque hay fe en tu corazón. Pero al ver fruto, síguelo haciendo sin preocuparte por el fruto, sabiendo que va a dar fruto, que es una cosa muy diferente, que es la operación de tu fe, pero dejándote sorprender. Es decir, sigue sembrando, que a su tiempo vas a cosechar. No te preocupes por el fruto, ocúpate de la semilla, no te preocupes por el fruto. Del fruto se ocupa Dios, del fruto no te tienes que ocupar tú. Y si tú te ocupas del fruto, que es algo que se da en un tránsito temporal y solamente lo puedes ver cuando lo tienes en la mano, tú de no tener el fruto a tenerlo, tienes que esperar. Así que si tú te ocupas del fruto, en realidad no te estás ocupando de él, sino que te estás preocupando de él, porque solo lo tienes y lo disfrutas cuando lo tienes, ¿ya? Así que es importante lo que nos está enseñando aquí el apóstol. ¿Y es posible no llegar a verlos? Nunca, siempre los vas a ver. Siempre los vas a ver. Siempre. Me impactó una vez, yo creo que esto lo he contado anteriormente, oraciones que yo he hecho a Dios y que se me olvidan que las he hecho, y años después Él me está respondiendo y me dice, yo no me olvidé. Usted sí se olvidó, porque como habla tantas cosas, después se le olvida, pero a mí no se me olvidó. Ya nos regañaste y dijiste que teníamos que ser serios en lo que te digo. Sí. Así es. Bueno, lo tomaría como un regaño, pero... Eso es agradecimiento. Eso está bien. Dice, el que da la simiente o la semilla al que siembra, Dios, nosotros los sembradores, también le dará el pan para su alimento. El jefe al mayordomo le da su salario y multiplicará vuestra sementera y acrecentará los frutos de vuestra justicia. ¿Sabes por qué puedo decir que siempre? Porque es Dios. Si dependiera de nosotros diría no, a veces sí, a veces no. Siempre da fruto, siempre. Y en todo seréis enriquecidos para toda liberalidad, que por nuestra mediación produzca acción de gracias a Dios. Pues el ministerio de este servicio no solo remedia la escasez de los santos,
o sea, esa colecta, sino que hace rebosar en ellos copiosa acción de gracias a Dios. Eso es tremendo. Esto es oro puro. Miren, si con algo que tú estás sembrando en otra persona, esa persona da gracias a Dios, no esperes gratitud de una persona que tú hagas algo por ella. No esperes gratitud. Si tú no recibes esa gratitud, es mejor. Te podría decir aún que es mejor. ¿Pero por qué? Porque es Dios el que te va a compensar. Cuando tú recibes gratitud inmediata de otra persona, Dios va a decir, bueno, ya obtuvo algo de eso, entonces yo le voy a dar, pero no le voy a dar tanto. Pero si no recibe gratitud, dice, como no recibo gratitud, pues yo le voy a demostrar que sí. Y esa persona muchas veces a la que nosotros ayudamos, a la que nosotros extendemos, le va a dar gracias a Dios. Y si le da gracias a Dios y te pasa de largo, gloria a Dios. Qué rico que le está dando gloria a Dios, porque está iniciando una relación con Él y está reconociendo que lo que recibió se produjo por una semilla que no provino de carne y sangre, sino que provino del Señor de todo, de lo alto. Y esa semilla tuvo una serie de pasos, tuvo una serie de tránsitos. Esa semilla que recibimos de Dios pasó, nosotros la sembramos, y esa persona que le da gracias a Dios por algo que recibe de parte tuya y le da gracias a Dios, reconoce quién es el dador de la semilla. Y en ese reconocimiento, esa persona va a ir y va a hacer lo mismo. Y así es que el reino de Dios se extiende. Y entonces dice lo siguiente: por nuestra mediación produzca acción de gracias a Dios, pues el ministerio de este servicio no solo remedia la escasez de los santos, sino que hace rebosar en ellos copiosa acción de gracias a Dios. Sabía el apóstol Pablo que recibir algo de Dios es un combustible que nos va a llevar a caminar más rápido en la fe que el temor. O sea que de los trabajos que Dios tiene es bueno ser mensajero. Completamente, es un negociazo, redondo, es redondo. Eso es lo que Si lo vemos en esos términos y no me da duro la expresión, a mí me gusta trabajar ahí está, perfecto. Esa es la diferencia. Y gracias por esas palabras, porque me hace acordar algo que quería decir hoy, y es la diferencia entre aquel que camina con el combustible del temor, es que lleva una vida de víctima, y el que camina con el combustible de la gratitud lleva una vida de victoria. Quien camina con el combustible del temor enseña un evangelio de condenación. Yo no estoy diciendo aquí que sea malo, solo estoy diciendo que es un combustible con poco octanaje para transformar una vida. Mas quien camina con el combustible de la gratitud y dice gracias Dios, ese va a caminar una vida en victoria. Y es falta de fe. Dime, Es falta de fe eso. ¿qué cosa? Caminar así. No es falta de fe, de hecho es fe, pero una fe en que lo malo le va a ocurrir. Vos habías hablado del sembrado. Claro. El mismo sembrado. ¿No? Siembra con el temor. No te había saludado. Así es. Si alguien en ti solo siembra esa semilla de temor, ¿cómo haces para sembrar esa otra causa? Pues, ese otro combustible. Ok. Ese combustible, qué pregunta tan buena. Ese combustible se produce primero conociendo la palabra de Dios, sabiendo qué es lo que Él nos dice. Entonces yo voy a comenzar a practicar la gratitud. Yo voy a comenzar a darle gracias a Dios por lo que tengo. Y Dios dice de nosotros, y en esto comenzamos a darle gracias. Él dice que hemos sido perdonados. Él dice que hemos sido facultados para extender su reino. Él dice que nos ha dado otra identidad, que ya no somos esclavos, sino que somos hijos, que nos pasó de la esclavitud de la ley a la libertad de la gracia.
Esa gracia no es irresponsabilidad, esa gracia es la consecuencia natural de expresar una nueva naturaleza. Y yo sentirme indigno y lleno de esa gracia que yo no merezco, de ese favor inmerecido, yo le digo a Dios, gracias. Gracias, por ejemplo, porque ayer, por ejemplo, que estaba en un viaje, pude orar por una persona que llevaba con un mal de más de 12 años. En circunstancias médicas, iba y venía, los médicos no sabían qué hacer con esa persona. Tuvo una gracia de Dios, fue sana. Yo no soy santo, yo no soy bueno, tengo conflictos con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa. Me da rabia las motos que se atraviesan, me da rabia las ciclorrutas. Pienso cuándo cambiaremos de administración, será que la próxima será. Pienso todas esas cosas que nadie piensa. Y con mi poco, con lo poco que soy, veo lo mucho que Dios puede hacer en otro. Y de regreso donde me estoy hospedando, mirando ya y ya pudiendo recapitular todo lo que viene el día, yo digo, Señor, gracias por permitirme ver esto. O hace poco con Daniel, visitando una persona enferma en una clínica de la ciudad. Eso fue esta semana, ¿cierto? No, la semana pasada estás. Y solo orando por una persona, había una persona al otro lado, una habitación compartida. La persona nos escuchó. Pasamos a orar por esa persona y ver lo que Dios estaba haciendo en esa otra persona, donde el Espíritu Santo se hizo sensible. Y Dios no se quedó allí, porque mientras el guarda de la entrada de esa sala de cuidados especiales, haciendo muy bien su trabajo, no me deja entrar. Mientras no me deja entrar y yo me pongo a hablar con él y a decirle, claro, usted está haciendo su trabajo, él pensó que de pronto yo le iba a increpar. Alguien me reconoce y dice, lo vi por ahí, venga, usted puede orar por un pariente. Y vamos y yo oro por ese pariente. Y otro se dio cuenta que estábamos haciendo una oración y, venga, yo tengo una persona con un cáncer, puede orar por mí. Y Dios no se quedó ahí, porque yo tenía otra visita que hacer, aproveché que estaba con Daniel y subimos. Y oramos por un hombre que ya había recibido un milagro otrora, antes. Y Dios no se quedó contento con eso. Y quería hacer más cosas. Porque un pariente de una persona que viene acá, pues Dios lo llamó justamente en ese mismo segundo en el que nosotros estábamos allí, en esa misma clínica. Y cuando yo bajo de hacer esa oración, de orar con Daniel por ellos, estuvimos con la persona que viene acá y que estaba partida del dolor y pudimos darle, aunque sea un poco del consuelo que teníamos de Dios. 5 en 1, un todo en uno con Dios. Surfeando la voluntad de Dios. Tenemos mucho que dar, muchos lugares en los que podemos estar, muchos lugares a los que nos podemos extender. Con lo poco que eres tú, Dios puede hacerlo mucho. Ese combustible te lleva a ver lo mucho de Dios. Y entre más veas los lugares y las estaciones a las que te está llevando ese combustible, más vas a estar agradecido. Entonces, cuando quieres hacer lo malo, te la pensarás 2 veces porque dices, no, qué ingratitud tan berraca, yo no, yo no voy a mirar para allá, no me proponga eso. Vas a cambiar tu perspectiva, porque por la gratitud, no por miedo. Entonces tú eliges el combustible. Ambos son válidos, pero no todos tienen el mismo octanaje. Dice, perdón Dani, ahí que te traje a colación, pero bueno, ahí estábamos y es la realidad. Verso 13, por cuanto experimentando vuestro servicio glorifican a Dios por vuestra obediencia al Evangelio de Cristo y por la largueza de vuestra comunión con ellos y con todos, o sea, por el amor que se manifiestan, dicen Dios existe. Y con su oración por vosotros manifiestan el afecto que os tienen, a causa de la sobreabundante gracia que Dios ha derramado en vosotros. Gracias sean dadas a Dios por su inefable don. Su inefable don, un don es algo que no viene de nosotros, sino que viene de Dios.
Miren cómo toda esta palabra que nosotros a veces le hemos escuchado, a veces se nos queda en lo abstracto, pero esto es real, esto es el pan de cada día, esto es lo que vivimos nosotros, esto es en lo que nos movemos, esto es en lo que Dios quiere que nos extendamos. Es que la iglesia de hoy debe caminar en estas obras, debe caminar viendo esto, extendiéndose. Solo necesita lo poco de nosotros, fe, crea lo que Dios dice de usted, crea lo que Dios dice de usted, camine creyendo y caminando con la dignidad que Dios dice que te dio. No camines con la indignidad de tu antiguo ser, camina con la dignidad de tu nueva naturaleza. Pero es que yo no la siento. No la sienta, Dios no le está diciendo sienta su nueva naturaleza. ¿Qué le está diciendo? Créala. Y cuando la crea, va a ver que está ahí. Porque lo que es invisible primero se tiene que creer para ver. Esa es la mecánica de Dios. Crea en lo invisible y se va a hacer visible. Ese es el principio de la fe. Entonces uno crea, por lo que uno crea se va a crear la realidad. No, la realidad ya es. Tú simplemente te vas a sintonizar a la realidad de Dios. La fe te sintoniza con la realidad de Dios. La fe no crea una nueva realidad. La fe te sintoniza con la realidad de Dios. Y en la realidad de Dios hay muchos sucesos que parecen coincidencias, pero no lo son. Algunos estarán pensando en decir diosidencias y mordiéndose la lengua. Bien. ¿Puedes decirlo duro? Por favor. Quiero hacer ese comentario. Sí. Hace más o menos, pues yo ya he venido muchas veces con mi hija Marcela. Y nos gusta mucho venir. Pero hace más o menos un mes. ¿Les dejó de gustar venir? No, que estuvimos acá, tú hiciste un comentario que hablaste por alguien. Y pues nosotras siempre decimos que rico que tal persona viniera, que rico que tal persona estuviera acá. Mi hermano, mi prima, amiga, pues una cantidad de personas, ¿cierto? Ya. Pero hace un mes dijimos muy particularmente que rico algún día que Freddy viniera acá. Es un hermano que vive en Villavicencio, que hoy está acá por una casualidad, porque nunca me imaginé, porque no vive acá, no tenía planes. Es muy casual que hoy, pues, a esta hora, él pudiera estar acá en Medellín. Tenga cuidado con lo que desea, ¿no? No, decía Marcela, Dios es increíble, o sea, es increíble porque lo dijimos así y pensamos, pero pues, ¿cuándo se podrá dar eso? Y hoy de pronto hasta porque la carretera para Villavicencio estaba cerrada, era jueves, estábamos acá y a mí se me estaba dificultando venir. Y le dije a Marcela, yo creo que va a ser difícil y decíamos, no, pues imposible no ir, sabiendo que Dios nos permitió que Freddy estuviera acá. Hoy que lo deseamos de corazón y que hoy está acá con nosotros. Qué maravilla, gracias. Así es Dios. La alegría tuya es la de todos nosotros, eso es maravilloso. Ver lo que hace Dios es maravilloso. Es un deleite. Y entonces, ¿qué va a pasar en tu corazón ahora? ¿Qué sientes? No, a mí sí no es de ahora, sino que yo toda la vida lo he visto así. Realmente yo sí. Quería que me dieras gratitud, pero bueno. Es que siempre, o sea, la experiencia que hemos vivido acá es muy linda, pero yo siempre pues lo he dicho, los milagros que hace Dios, lo que pasa es que no nos acostumbramos a verlos. No nos acostumbremos. Pero todos los días y en cada momento. Ahora, nada más cuando conversaba de darle tiempo, yo ayer le decía a mi hermana, yo hago masajes, y ayer tuve por ahí seis citas, y yo le decía, es increíble cómo necesita la gente que la escuche. Todas mis clientas traían tantas cargas y necesitaban tanto que las escuchara, que me sentía, y yo estaba rendida, pero yo decía, pero gracias a Dios las pude atender a todas, porque ayer fue un día particular que todas necesitaban como desahogarse de algo. Y la de las 9, y la de las 10, y la de las 12, y yo dije, Dios, mi hermana me hizo el comentario y me dijo, mi hermana también es de Villavicencio, también nos está acompañando. También muy rico que estés, si
sino que en particular habíamos pensado en Fred. Es muy elegante tu comentario. Pero ayer, ahorita que estabas hablando del tiempo, me movió mucho también eso, porque yo llevo 16 años haciendo masajes y a veces me agoto, pero es una cosa tan linda poder escuchar a la gente, porque todas las personas necesitan que las escuchen. Y yo les hago el masaje, son 45 minutos y les doy a una aromática, otros 15 y tienen otros 5, otros 10, porque necesitamos mucho que nos escuchen mucho. Es así, total, gracias, Y sí, es así muy es. bonito, de verdad. No, pero venir acá es una experiencia muy bonita, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Intentamos honrar al Señor, y donde se honra al Señor, Él está, y donde Él está pasan cosas, y eso es lo bonito. Muy bien, vamos, sigamos. Estamos viendo Corintios, ¿cierto? Yo pues, el mismo Pablo, que presente, soy humilde entre vosotros. Miren cómo el apóstol Pablo se define a sí mismo. Yo pues, el mismo Pablo, que presente soy humilde entre vosotros, pero ausente soy resuelto con vosotros. Esta expresión ya la habíamos visto anteriormente en él. Y es que esto es muy curioso de él. Uno lo lee de pasón, pero esto en realidad lo que nos está expresando es que Pablo es muy rudo en sus cartas, pero frente a las personas hay un término que era como Winnie Pooh, pues era como un osito. El apóstol Pablo, cuando estaba frente a frente de las personas, era amor puro, solo que en las cartas se envalentonaba un poco más, entonces hablaba un poco más fuerte en las cartas. Eso es como el jefe que no es capaz de decir las cosas fuertes y manda a otro, ¿no? Pues es muy intensa esa descripción porque muestra también esa identidad tan clara de decir yo soy esto, pues que decir yo soy muy humilde suena como soy el más arrogante del No, universo. cuando él dice yo pues, el mismo Pablo que presente soy humilde entre vosotros, la palabra que se traduce como humilde, en este caso, es que lo ven muy asequible, demasiado pequeño, ¿ya? Pero la afirmación de esa humildad es la verdad, sí, no sé a dónde vas. No, ya, pues es muy intenso porque nosotros estamos acostumbrados a que decir quién soy y cuáles son mis cualidades y mis... Es soberbia. Parece soberbia, pero es tener claro la identidad de quién soy y cómo soy, ¿cierto? Y mostrarlo sin pena de quién soy en lo bueno y en lo malo. O sea, él no era un hombre con falsa modestia. Él era un hombre humilde porque aceptaba lo que era y punto y ya está. ¿Sabes hablar muy bien 3 idiomas? Pues dilo. No, sé hablar poquito. No, sabes mucho. Pues dilo y ya está. Pero igual se compara en un escenario y en otro como para que no suene también en ese tono arrogante. Así es. Y no, pero en realidad él está como afirmando, más que todo es una realidad en la que él nos está expresando cosas muy bonitas que no sabemos, que se nos pierden en las cartas. Y es como era el apóstol Pablo, porque uno dice, ay no, el apóstol Pablo de pronto no, a mí me gusta más el evangelio de Juan, porque habla del amor, que se recostaba al costado de Cristo, y uno va idealizando como a los apóstoles. Yo me identifico con Pedro porque la embarraba mucho, era impetuoso, yo soy así, pero el apóstol Pablo era así, y ya ven que no, posiblemente Juan era más estricto de frente que el apóstol Pablo, Santiago también, pero en las cartas el apóstol Pablo era más fuerte en las cartas, pero de frente, entonces uno diría, no, ya sé que sí, para recibir una carta leo las de Juan, para caminar, camino con Pablo. Y pues... Pero etimológicamente a la palabra humildad se le aplica solo a personas muy especiales. Para mí es una palabra muy hermosa. La palabra humildad es verdad. La palabra humildad es verdad, es caminar en verdad. Y no se le aplica a los pobres, sino ser humilde es ser muy grande de corazón. Exacto. La humildad en realidad es grandeza, no es pequeñez ni es carestía. Pero ausente soy resuelto con vosotros. Os ruego por la mansedumbre y la bondad de Cristo. Es decir, en esta carta él se está poniendo, mire, así como ustedes me ven, así les voy a hablar.
Os ruego por la mansedumbre y la bondad de Cristo, que cuando esté presente no tenga que atreverme con la energía con que pienso resueltamente obrar con algunos que nos tienen como sin procedimientos según la carne, como si procediésemos según la carne. Seguro lo estaban criticando por la colecta. No falta el que habla, no falta el que distorsiona. Aún en medio de una iglesia llena del Espíritu Santo, nunca falta el que se deja llevar por la carne, incluso acusando al apóstol Pablo. Entonces él dice, por favor, al que sabe que le estoy hablando esto, que no se lo tenga que decir personalmente. Pues aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Esto es muy importante. Nosotros vivimos en la carne, pero nuestro proceder no es de la carne. Vivimos en las leyes de la carne, pero nuestro actuar obedece al espíritu, no a la carne, porque quien actúa según la carne, carnal es, mas quien actúa en seguimiento del espíritu, espiritual es. La diferencia entre ser espiritual y carnal es quien me guía. Si a mí me guía la carne, soy carnal, mas si el espíritu es quien me guía, soy espiritual. Entonces, de tal manera que espiritual no es el que hace cosas que parezcan espirituales, sino porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque yo puedo hacer cosas buenas guiado por la carne, cosas buenas ante los demás, pero si soy guiado por la carne va a producir los efectos que sembrando en la carne, más si es movido por el Espíritu va a producir efectos espirituales. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas, destruyendo sofismas. Un sofisma es una verdad mezclada con mentiras. Son argumentos, los sofismas era hacerle creer, los sofistas lo que hacían, o la escuela filosófica de los sofistas, tenían como principio sacar la verdad. O sea, la verdad es casi como un valor subjetivo que yo puedo construir a través de un relato. Y si yo convenzo a alguien de algo, entonces ahí se cumple el sofisma. Y ellos se volvieron especialistas, y muchos de los filósofos clásicos terminaban en unas discusiones con los sofistas, y desde ahí entonces se utiliza esa palabra sofisma. Personas acusando a través de sofismas, falsas verdades al apóstol Pablo con su proceder como si procediera de la carne, cuando en realidad era proveniente del Espíritu Santo. Verso 5. Y toda altanería que se levante contra el conocimiento de Dios, y doblegando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo voy a dejar acá, capítulo 10, verso 4, porque acá vamos a hablar de un tema que de pronto se puede extender un poco, que es poner los pensamientos de nosotros y someterlos a la obediencia de Cristo. Que esa obediencia de Cristo se puede traducir como la renovación de la mente. No como voy a obedecer un precepto, sino como voy a renovar mi mente para entender una mente más amplia que es la mente de Dios. O no entenderla, pero por lo menos sintonizarme con ella. Padre, gracias por cada persona que esté acá, Señor. Dios bendito seas, gracias por lo que haces, por lo que enseñas, por lo que muestras. Porque siempre tus gracias se hacen nuevas cada día, porque todos los días podemos esperar algo de ti. Porque si algo nos muestra tu palabra y la experiencia, es que tú eres real Padre y nosotros somos real Hijo, y que en esa filiación, en esa relación, podemos esperar las cosas que un hijo espera de un papá. Podemos esperar provisión, podemos esperar una semilla para plantarla. Y aunque en terreno yermo, pedregoso, difícil, rudo, si es una semilla que proviene de ti, frutos dará, y esos frutos aliviarán a otros. Y tú dices que ensancharás nuestra sementera y nuestra heredad, tan simple como aplicar ese principio y verlos como cada fruto marcha y producir en nosotros gratitud, y esta gratitud como combustible hacernos buscarte aún más. Y cómo no quererte si estamos viendo todo lo que haces.
Y aun cuando no vemos, sabemos que estás haciendo en lo invisible. Y yo te doy gracias por eso. Padre, enséñanos a sembrar, enséñanos a cosechar, en todo y en cada cosa, en cosas intangibles para que se vuelvan tangibles y en cosas que son tangibles para recibir alegría intangible. Oh Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, llévanos en paz. Amén.